Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro curso más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso, que es el Evangelio de Lucas en su primer parte, este Evangelio, el tercer Evangelio sinóptico, el tercer Evangelio del Nuevo Testamento, que junto con Mateo y Marcos nos describe, digámoslo así, de manera paralela, los temas, de ahí el nombre de sinópticos, pareciera que mantienen la misma estructura, a diferencia del cuarto evangelio, el evangelio de Juan, ¿no? Que ministra de una forma diferente. En este caso estamos arrancando nuestra quinta sesión del evangelio de Lucas, donde, si me lo permite, haré una breve oración y entraremos propiamente a lo que es esta quinta sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, cuántas gracias te damos porque eres bueno. Gracias, mi Dios, por la bendición de contar con tu palabra y con la bendición de contar con estas buenas nuevas, Dios, este evangelio, donde podemos estudiar acerca de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por todo esto. Alista nuestro corazón para esta sesión y que sea tu Espíritu Santo también ministrándolos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues como le decía, estamos ya básicamente aquí en la segunda sesión de este curso. Un curso que está diseñado en 24 sesiones. Por lo tanto es que estamos hablando de Lucas parte 1 o el Evangelio de Lucas parte 1 en 12 sesiones. Y posteriormente tendremos el Evangelio de Lucas parte 2 también en 12 sesiones. Pero en esta primera parte llegamos a la quinta sesión, donde con este libro que nos estamos apoyando de Verdadero Hombre, Verdadero Dios, de Alberto Platt, bueno, pues estamos prácticamente en los primeros capítulos de Lucas. Hemos visto, por ejemplo, el prefacio, ¿no? La intención de Lucas de escribir su evangelio a este personaje de nombre Teófilo. Hablamos del primer anuncio importante, que es el nacimiento de Juan el Bautista. Obviamente el segundo anuncio importante, pues el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la sesión pasada narramos cómo se dio ese nacimiento, cómo es que el ángel o los ángeles anuncian el nacimiento a los pastores, ¿no? Cómo es la reacción de María, una reacción bastante interesante, ¿no? Y bueno, entramos a lo que sería el quinto capítulo, que Alberto Platt ha nombrado como vida preministerial del Hijo del Hombre, ¿no? Donde prácticamente pues estaremos llegando a lo que sería el arranque de su ministerio. Pero para que el Señor Jesucristo arranque su ministerio pasarán dos eventos. Hoy veremos el primero de ellos, que es el bautismo de Jesús, ¿no? Antes de que Jesús comience a proclamar las buenas nuevas del reino, ¿no? Y empiece a proclamar que es parte de su ministerio, tienen que suceder dos cosas: ser bautizado y ser tentado en el desierto. Hay algún comentario muy interesante donde hacen un paralelismo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, antes de comenzar a vivir como nación, es primero pasado por agua, ¿no? El Mar Rojo, y después es llevado al desierto, ¿no? Donde ahí estará 40 años. Jesús es pasado por agua en el bautismo de Juan y después es llevado 40 días al desierto para ser tentado. La diferencia que marca este comentarista es que el pueblo judío, o el pueblo más bien de Israel, fracasó, mientras que el Señor Jesucristo obtuvo victoria. Se me hace una analogía bastante interesante de este comentarista. Bien, entonces entremos de lleno a lo que sería nuestro tema, le decía yo, de esta quinta sesión. Y en esta quinta sesión, Lucas, el autor del Evangelio, nos describe la infancia de Jesús en básicamente dos versículos, versículos 39 y 40, donde dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor,
volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Esto es todo lo que sabemos acerca de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nos dice que, recuerden, ellos, José, María, se habían movido de Nazaret, una ciudad en la región de Galilea, al norte, ¿no? Se movieron hacia el sur, hacia Belén, la ciudad cercana a Jerusalén, en la región de Judea. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir con el empadronamiento dictado por César Augusto, ¿no? Y entonces, ahí en Belén, el niño nace, cumpliendo la profecía de Miqueas. Y bueno, pues una vez que la Biblia nos narra que ahí se cumplen los días de la purificación posparto de María. El niño es llevado al 8º día para ser circuncidado, ¿no? Y bueno, una vez que han guardado los días de la purificación, presentan los sacrificios, estas 2 tórtolas, como sacrificio de expiación y purificación por el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces es ahí que entra este pasaje donde dice que regresan a Galilea, regresan a Nazaret, ¿no? Quiero hacer un paréntesis porque de repente mucha gente pregunta, ¿por qué se presentaba un sacrificio de expiación con estas 2 tórtolas si el sacrificio de expiación es para perdón de los pecados? ¿Acaso cuando nace un niño es pecado? Y para ser más precisos, ¿por qué María presenta 2 tórtolas como sacrificio de expiación dentro del proceso de purificación? Las tórtolas también entran en el proceso de expiación. Entonces, ¿el nacimiento de Jesús sí fue pecado? No. Cabe hacer la aclaración que cuando una mujer, ¿no?, como el caso de María, tenía un hijo y entraba en este proceso de purificación donde tenía que guardar reposo, no tocar cosas santas, etcétera, no presentarse en el tabernáculo al menos los primeros 7 días. ¿Por qué? Porque pues tenían que ser limpiadas de todos estos flujos posparto, ¿no? La placenta, un poco de sangre con agua, etcétera. Tenían que presentar este sacrificio, es cierto, por expiación, pero no porque el parto haya sido pecado o el nacimiento de un hijo sea pecado, ¿no? Sino simplemente es una manera como de pedir perdón para presentarse ante el tabernáculo, ¿no? Creo que es importante hacer esta aclaración, ¿no? Me gusta mucho poner este ejemplo. De repente nos juntamos en un ministerio, tenemos una junta porque queremos tratar algún tema sobre el ministerio, ¿no? Y pues siempre determinamos, bueno, pues para empezar nuestra junta, vamos a comenzar nuestra junta, ¿qué les parece si comenzamos con una oración, ¿no? Y normalmente comenzamos con: querido Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados, ¿no? No quiere decir que yo empiezo a orar así porque detecté que ahí está mi hermano y yo sé que está pecando y entonces pues voy a tener que orar por su pecado. No, no, no. Todos pedimos perdón por nuestros pecados, por lo que representa estar en la presencia de Dios. Entonces se cumplen los tiempos de purificación, María se va a presentar al templo y para presentarse al templo, cualquier persona se va a presentar al templo, va a presentar esta ofrenda de expiación o de perdón por el pecado, ¿no? De ahí que Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos, en esta famosa oración modelo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Habla del lugar de Dios, el lugar que ocupa Dios, sea santificado tu nombre, venga a nosotros tu reino, y sigue la oración y dice: perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Es este temor reverente que nos hace conscientes de, a ver, no me estoy presentando delante de cualquiera, me estoy presentando delante de Dios. Señor, yo para presentarme delante de ti, yo quiero presentarme en pureza, en santidad,
por lo tanto te pido perdón, ¿no? Por aquellas cosas que he cometido y por aquellas cosas que sin darme cuenta también he cometido, ¿no? Entonces, bueno, es importante este dato, ¿no? María ha presentado ya su ritual de purificación, ha presentado también, junto con José, han presentado al niño para ser circuncidado y han presentado la ofrenda. Y ya que se ha cumplido todo esto, nos dice Lucas, todo lo prescrito en la ley del Señor, vuelven a Nazaret, en la región de Galilea. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él, ¿no? Esto nos confirma el dato de que la familia vivía en Nazaret, una ciudad de mala reputación, aunque sinceramente la Biblia no nos da razón. No sabemos por qué Nazaret tenía tan mala reputación. Algunos dicen que era una ciudad llena de gentiles, ¿no? Y bueno, los judíos tenían mucho rechazo contra los gentiles, sobre todo por las prácticas pecaminosas que ellos realizaban, ¿no? Ese rechazo se entiende hacia toda la región de Galilea, pero Nazaret en particular sí se nota como una reputación muy mala, pero en realidad no sabemos por qué, ¿no? O sea, ha comentado mucho al respecto y hay muchas teorías, ¿no? Pero bueno, muy importante aquí, y esto es algo que tenemos que recalcar, los evangelios no son biografías de Jesús, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener muy presente, porque de repente muchas personas piensan que los evangelios tienen el propósito de narrar la vida de Jesús, como si fuera una especie de documental biográfico, ¿no? Y entonces esto da pie a que muchas personas empiecen a cuestionar, ¿no? ¿Y por qué en los evangelios no se dice esto de Jesús, ¿no? ¿Y por qué en los evangelios se contradicen porque un evangelista da este orden de sucesos y otro evangelista da este otro orden, etcétera, ¿no? Bueno, los evangelistas, hablemos de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, nunca tuvieron el propósito de relatar los hechos, ¿no? De manera cronológica. La intención de los evangelistas fue compartirnos el ministerio de Jesús, cómo Jesús llevó a cabo su ministerio, ¿no? Entonces ellos no se detienen en la precisión cronológica, por ejemplo, ni en la precisión de muchos datos. Tan es así que no tenemos datos de la infancia de Jesús. Quien más datos nos ofrece es Lucas, con lo que acabamos de leer, ¿no? Donde nos habla del crecimiento de Jesús en todas sus dimensiones, tanto en lo físico, en lo social, en lo espiritual. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace Lucas? Porque Lucas está escribiendo en un tiempo donde el gnosticismo está cobrando fuerza y donde el gnosticismo proclama que la materia es mala, por lo tanto hay que castigarla con un ascetismo, es decir, hay que castigar al cuerpo, que es materia, es malo, hay que castigarlo con hambre, hay que castigarlo contra todos los deseos que tenga, deseos de comer, deseos sexuales, etcétera, ¿no? Y como el cuerpo es malo, entonces para el gnóstico no hay lógica en que Jesús haya tenido cuerpo, porque Jesús es totalmente bueno. Y si el cuerpo es malo, la conclusión es que Jesús nunca tuvo cuerpo, sino que en realidad era una especie de espectro, de fantasma, de holograma, ¿no? Y entonces, aunque esto pudiera sonar un tanto absurdo, fue una tendencia que fue muy fuerte en la época de los primeros apóstoles y que fue creciendo mucho. Juan escribe mucho respecto a esto. Por eso es que Juan es muy insistente en hablar de la carne, ¿no? Del cuerpo de Jesús. Y dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y note cómo Juan siempre es muy insistente en ideas como yo lo toqué, el discípulo que se recostaba en su pecho, ¿no? No es un Juan vanidoso que está diciendo yo era el consentido, ¿no? Yo hasta me acurrucaba en él. No era pretensión de Juan, ¿no? Sino más bien era la intención de decir
no pueden decirme que era un fantasma porque yo lo toqué. De hecho, en las descripciones de la resurrección, Juan es quien nos comparte que Tomás fue el que lo tocó, el que tocó las heridas de las manos y del costado, haciendo hincapié en la realidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Lucas está haciendo un hincapié en la realidad humana. Jesús creció como perfecto hombre. Le puse aquí el versículo, estamos hablando del versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia, ¿no? Crecía, se fortalecía como perfecto hombre. Esto Lucas va a ser muy insistente en describir las dos naturalezas. Jesús es el Hijo de Dios y es perfecto Dios, es perfecto divino, pero también es perfecto hombre. Creció, vivió, comió, etcétera, como un perfecto hombre. Es cierto, Jesús estuvo sujeto a las leyes del desarrollo humano, como todos los humanos. La gran diferencia es que lo hizo sin pecado, como lo demostrará después en la tentación en el desierto, ¿no? Bien, ante este hecho de que la Biblia habla poco de la niñez de Jesús, es que muchos han tratado de digamos así, llenar este vacío, ¿no? Y entonces han surgido mucha literatura, muchos cuentos que tratan de narrar la infancia de Jesús y rascar la comezón de los curiosos sobre este tema, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que, número uno, no son autores guiados por el Espíritu Santo, no son parte del canon de las Escrituras, no son autores que se dejaron llevar más por su imaginación y por lo tanto, pues nos enfrentamos ante novelas, no realmente ante escritos testimoniales, ¿no? Son obviamente colecciones apócrifas, ¿no? Que es decir, no su autoría no ha sido autentificada, ¿no? Y pretenden pasar por la verdad. Ni siquiera los autores extrabíblicos, aquellos autores que no escribieron parte de la Biblia, ellos escribieron su propia literatura, pero dieron testimonio y fueron personas serias. El caso de Josefo, este judío historiador, va a dar referencia acerca de Jesús, pero él va a hablar del Jesús que fue crucificado, que el mismo Josefo le dice, hacía maravillas y prodigios, ¿no? Josefo nunca lo reconoce, nunca reconoce a Jesús como el Mesías o como el Cristo, ¿no? Él dice, es aquel que se presentaba como la promesa y que hacía maravillas, ¿no? Milagros portentosos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los testimonios de Tácito, de Plinio, que fueron personajes que vivieron en la época de Jesús. Después vendrán otros personajes que no conocerán a Jesús, pero sí conocerán a sus discípulos, el caso de Tertuliano, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos autores extrabíblicos tampoco refieren datos de la infancia de Jesús. El único que tiene datos autorizados y que es auténtico es Lucas. ¿Por qué? Porque él sí pertenece precisamente al canon de las Escrituras. ¿Y en qué radica pertenecer o no al canon de las Escrituras? Híjole, es un tema que llevaría toda una clase, ¿no? Pero así a grosso modo, para que un escrito pertenezca al canon de las Escrituras es porque tiene que demostrar en su desarrollo la inspiración del Espíritu Santo. Ay, hermano, ¿y cómo saber eso? Bueno, en su texto, en diferentes partes de su texto no debe de haber, por ejemplo, contradicción contra la Escritura, ¿no? Contra el resto de la Escritura. De ahí que, por ejemplo, existen libros como Primera y Segunda de Macabeos, donde de repente estos libros hablan del culto a los muertos y que por lo tanto no pueden ser parte del canon de las Escrituras, porque la temática de las Escrituras es el triunfo, de Jesús sobre la muerte, y entonces es un absurdo hablar del culto a los muertos si la muerte es el máximo enemigo a vencer y Jesús lo ha vencido el imperio de la muerte, ¿no?
Entonces tenemos que entender que en cuanto a la infancia de Jesús, tenemos datos de su nacimiento. De ahí Lucas nos refiere a un Jesús, y si no me equivoco también los otros sinópticos, al menos Mateo, Marcos no lo hace, Juan no lo hace, si no mal recuerdo creo que Mateo sí lo hace. Nos vuelve a narrar de un Jesús de 12 años de edad, ¿no? Que se pierde y lo encuentran en el templo, y de ahí no volvemos a saber de Jesús hasta por los 30 años de edad. Entonces tenemos que entender que son años de silencio, ¿no? Que Dios simplemente no quiso hacer hincapié en la narración de la infancia de Jesús. ¿Por qué? Si usted me pregunta por qué Dios no quiso, no lo sé. No, empiezo a especular, ¿no? Como, y no solamente yo, ¿no? Sino realmente los verdaderos estudiosos de la palabra especulan, y dentro de las especulaciones la explicación que se da es, eh, se pudo haber narrado cosas que después se hubieran idolatrado, ¿no? Le pongo este ejemplo, el concepto del niño Jesús, ¿no? Donde de repente se ha tomado el pasaje del nacimiento de Jesús, que los ángeles anuncian a los pastores estas nuevas de gran gozo, ¿no? De la paz a los hombres, ¿no? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ok, es un mensaje de esperanza, y entonces se creó el concepto de el niño Jesús que trae esperanza, ¿no? Y de repente escuchamos inclusive hasta ideas pues un tanto, si me permite usted el término, sin querer ser grosero, hasta un tanto románticas, ¿no? Donde la Navidad es la época en la que el niño Jesús nos trae esperanza. Bueno, el niño que nació es el Mesías prometido que trae esperanza al pueblo de Israel, ¿no? Pero en realidad, pues tenemos que estar conscientes que Jesús creció, que se volvió un adulto, que cumplió un ministerio, y que en realidad lo que importa es ese ministerio que cumplió este Jesús adulto, ¿no? Por eso es que Dios se va a encargar a través del Espíritu Santo de inspirar a hombres que nos narren detalles del ministerio salvífico de Jesús, donde ahí sí tenemos que centrar toda nuestra atención. Realmente tiene de poco interés saber cómo fueron las lecciones de carpintería de José, ¿no? Tiene poco sentido saber a qué escuela habrá acudido Jesús, etcétera, ¿no? Porque al rato vamos a terminar idolatrando la carpintería o la escuela o qué sé yo, ¿no? Lo que sí es importante es saber todo acerca del ministerio de Jesús, porque eso es lo que realmente impacta en nuestra vida espiritual. Perdón por desviarme un poco del tema, pero es como cuando me preguntan, oye hermano, ¿y por qué la Biblia no habla de los dinosaurios si se han encontrado restos fósiles de dinosaurios? La Biblia no los reconoce. Yo digo, bueno, no es que la Biblia no los reconozca, no los niega, ¿no? El que no los mencione no quiere decir que los niegue, pero simplemente estamos ante un tema irrelevante, irrelevante para la temática de la Biblia. La Biblia trata de narrar la restauración de la relación entre el hombre caído y Dios, y lo hace a través de un plan de salvación. Y entonces la Biblia va a narrar todo aquello que sea pertinente a ese plan. Y pues con todo respeto, la existencia de los dinosaurios pues es un tema que no es pertinente al plan de salvación de Dios ante un hombre caído y la necesidad de ser restaurado. Me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? Es como si yo soy músico de profesión, quiero escribir un método de guitarra, ¿no? Y entonces publico mi método de guitarra, donde en sus primeras páginas trato de explicar un poco de teoría de la música, para que el chico que estudie mi método pues no llegue en ceros, ¿no? Y de repente alguien se acerca y me diga, oye, tu libro no sirve. Y yo, ¿por qué?
porque no describe cómo es la teoría básica de la música para trompeta. Bueno, es que el propósito de mi libro es ser un método para guitarra, no para trompeta, ¿no? Y a veces tendemos a hacer mucho eso con la Biblia, con las escrituras, ¿no? Es que yo no creo que la Biblia sea palabra de Dios porque omite estos temas o porque no explica estos temas, etcétera, cuando no entendemos que son temas que se vuelven hasta irrelevantes, ¿no? Que no tienen propósito. Y uno de ellos, pues es el de la infancia de Jesús. Que causa curiosidad, no lo niego, no niego que causa curiosidad saber cómo habrá sido el Jesús de niño, ¿no? Cómo se habrá comportado, cómo habrá hablado. Lo más que nos puede acercar la escritura es su ministración en el templo, ¿no? Pero no más. Y hablando de esa administración en el templo, la ley exigía que los judíos visitaran el templo al menos 3 veces al año, y entendemos que José y María lo hacían, al menos lo hacían cada Pascua, porque es a la edad de 12 años que Jesús los acompaña. No sabemos si Jesús los habría acompañado cada año, ¿no? Pero al menos sabemos que en esta ocasión donde Jesús tiene 12 años sí lo acompaña. Posiblemente fue una especie de preparación, porque normalmente los chicos, cuando los jóvenes judíos cuando cumplían 13 años, era la edad en la que se les consideraba ya para ingresar a la sinagoga, para integrarse en la comunidad religiosa, ¿no? Como miembros a los que se les denominaba hijos del mandamiento, ¿no? Entonces, si mi hijo ya cumplía 13 años, muy bien, hijo, es hora de que seas un hijo del mandamiento, así que te voy a empezar a llevar al templo, te voy a empezar a llevar a la sinagoga para que empieces a escuchar a los maestros de la ley, para que aprendas a leer la ley en público, etcétera, ¿no? Y entonces nos topamos con esta historia que se narra ahí en el capítulo 2, los últimos versículos ya del capítulo 2 de Lucas. La historia es muy conocida, donde a Jesús se pierde, ¿no? Y donde los padres dice que ya llevaban un día de camino de regreso cuando se percatan de la ausencia de Jesús, ¿no? Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y cómo es que los papás tardaron tanto para darse cuenta de la ausencia de Jesús? ¿Qué padres tan descuidados? Hay quienes inclusive han hablado de una familia fracturada y que por eso después José ya no es mencionado porque seguramente abandonó a la familia, etcétera. Bueno, no, a ver, hay que irnos aquí despacio, con cuidado. Es cierto, la Biblia ya no habla de José en los días del ministerio de Jesús, es decir, cuando Jesús tendría 30 años en adelante, porque posiblemente ya María era viuda, ¿no? Ya era, José ya había muerto. No hay indicios de problemas familiares. De hecho, cuando uno lee la búsqueda de José y María por el niño, se observa todo lo contrario, ¿no? Cuando María encuentra al niño, le pregunta, ¿qué es esto que has hecho? ¿No? Te hemos estado buscando con angustia, nos habla de este cuidado que tenían por Jesús, ¿no? Si me pregunta mi hermano, pero entonces, ¿por qué tardaron un día? Bueno, tenemos que entender que estas peregrinaciones que hacían los judíos al templo, ¿no? Normalmente lo hacían por grupos separados. Las mujeres y los varones, ¿no? No iban mezclados. No, el judío no se mueve de esa manera, ¿no? Para evitar cualquier situación de tentación o de pecado, las mujeres iban primero, los hombres venían atrás, ¿no? Para no mezclarse y caer en alguna situación de pecado o de tentación, y para que los hombres fueran protegiendo y cuidando a las mujeres, ellos iban atrás, ¿no? Es así entonces que los jóvenes, los niños, a veces iban con la mamá o iban con el papá, y normalmente pues se iban cambiando, ¿no? Entonces ya sabe usted, es como cuando usted va al súper con su esposa, con los niños, y de repente la esposa va a los refrigeradores a, no sé, buscar el jamón, y usted se va a la electrónica, ¿no? A ver una computadora o qué sé yo, ¿no? Y entonces, voy a ver los autoestéreos, ¿no? Y ya saben los hijos, te acompaño, ¿no? Y de repente la mamá ni se da cuenta, ¿no?
Y cuando la mamá voltea, pues seguramente se fue con su papá, ¿no? Y entonces sucede que muchas veces el niño se va a ver los juguetes, la mamá a los refrigeradores, el papá a los electrónicos, el niño a los juguetes y el papá pensando que el niño está con la mamá pensando que el niño está con el papá. Una situación similar, ¿no? Ah, claro, estamos especulando, ¿no? Pero por la manera en cómo se daban estas peregrinaciones, pues seguramente este sería el modo, ¿no? Entonces, tenemos que se movían por grupos separados, las mujeres al frente, los varones atrás, y entonces Jesús se queda en el templo, ellos no se dan cuenta, uno piensa que el otro lo tiene, y cuando viene la hora de comer, que ahí sí se juntaban por familias, pues ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el niño? ¿No? Y es entonces que tienen que regresar a Jerusalén. Lo empiezan a buscar entre la compañía, ¿no? Y al no encontrarlo, pues regresan a la ciudad de Jerusalén. Lo hallan 3 días. Imagínese usted la angustia, ¿no? 3 días de búsqueda, pero hallan a Jesús en el templo. Y es muy significativo el cómo lo hallan, ¿no? Porque lo encuentran entre los eruditos, entre los doctores de la ley, y el niño está ministrándoles y les está haciendo preguntas, ¿no? Y bueno, esta era una manera en que se daba la educación en las sinagogas o en los templos, donde se juntaban los eruditos y normalmente los más jóvenes hacían preguntas, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí lo que maravillaba a los eruditos es que las preguntas, ¿no? que hacía, seguramente preguntas con mucha profundidad, pero no solamente las preguntas, sino que también ministraban, ¿no? Dice la palabra que ellos estaban maravillados por sus palabras, sus preguntas y por sus palabras, ¿no? Ojo, Jesús no tenía la intención de presumir, no tenía la intención de mostrar superioridad sobre nadie, ¿no? Más bien, Lucas está dando testimonio del crecimiento que mencionó anteriormente, ¿no? De que se fortalecía y crecía en sabiduría y en gracia, ¿no? Y entonces aquí vemos una evidencia de esto que Lucas nos refirió. Jesús no ofrece una respuesta a María de rebeldía. Cuando María le pregunta, oye, ¿qué es esto que nos has hecho? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y sabemos esta famosa frase de respuesta de Jesús, ¿no? No sabes que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Cualquiera diría, chamaco rezongón, hay que darle un revés, ¿no? No lo hace en ese sentido, ¿no? Cabe aclarar que estas son las primeras palabras registradas por un evangelista en la vida de Jesús, ¿no? Estas primeras palabras registradas no son una contestación de rebeldía, sino más bien son la confirmación de ser el Hijo de Dios, ¿no? En los negocios de mi Padre, ¿no? Es un diálogo osado por parte de un muchacho que delante de los doctores de la ley se atreva a llamar a Dios por Padre en el sentido en cómo lo dijo, ¿no? Porque eso podía dar este destello de se está haciendo igual a Dios, ¿no? La Biblia no registra que los doctores se escandalicen, quizá lo habrán tomado con ternura, no lo sabemos, ¿no? Pero no es una respuesta de rebeldía. Jesús sabía perfectamente quién era desde su infancia. Él determina muy bien tanto su identidad como su papel en los negocios su papel de mi padre, su identidad, ¿no? Y entonces nuevamente Lucas cierra ahí el capítulo hablando acerca del desarrollo de Jesús. Dice que crecía en sabiduría, en entendimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿no? Y bueno, viene lo que es el ministerio de Juan el Bautista. Se abre el capítulo 3, donde nos narra el ministerio de Juan el Bautista, que anuncia la llegada del Mesías.
prácticamente como este heraldo que con trompeta anunciaba la llegada de un rey, ¿no? O sea, nuevamente, después de 400 años de silencio, un hombre comienza a levantar la voz, la Biblia lo llama clamar, ¿no? Y entonces Lucas define esto como aquella referencia de Isaías 40, de esta voz que clama en el desierto. Es decir, Juan es ese profeta que clama en el desierto, ¿no? La llegada del Mesías. ¿Por qué? Valdría la pena hacerse la pregunta, ¿por qué se predestinó que el Mesías fuera anunciado? Bueno, primero que nada para que su pueblo le recibiese. Entonces, los judíos no tienen excusa. Es decir, Cristo no llegó sin previo aviso. Juan el Bautista se encargó de anunciar su llegada, ¿no? Juan el Bautista, como lo dice la profecía de Isaías 43-5, preparó el camino del Señor, ¿no? Preparad el camino del Señor, todo monte sea allanado, toda colina sea rellena, etcétera, ¿no? Bien, Lucas nos provee, como buen historiador, Lucas nos va a proveer una cronología muy interesante del suceso, porque dice que es el 15º año del imperio de Tiberio. Y note usted qué personajes. Se nos dice que es el 15º año del imperio de Tiberio, donde Pilato es gobernador de Judea, donde Herodes es tetrarca de Galilea, Felipe es tetrarca de Itumea y Tracónite, y Lisanias es tetrarca de Abilinia o Abilene, lo van a encontrar en otras versiones, y Anás y Caifás son los sumos sacerdotes, ¿no? Vaya lista de personajes. Tiberio, un emperador malvado en extremo, muy sádico. Pilato, pues lo conocemos por su cobardía en el juicio de Jesús, es nombrado en el 26 después de Cristo como gobernador de Judea y gobernará por 10 años. De ahí que le toca participar en los juicios contra Jesucristo. Herodes, estamos hablando no de Herodes el Grande, aquel que mandó a matar a los niños, ¿no? Cuando los magos de Oriente le dicen que ha nacido el rey de los judíos, ese es Herodes el Grande. Estamos hablando de su hijo, Herodes Antipas, ¿no? Tetrarca de Galilea, quien adulteró con la esposa de su hermano Felipe, el que es tetrarca de Itumea y de Tracónite, ¿no? Entonces, Felipe tiene a su esposa Herodías, y resulta que su hermano Herodes pues comete adulterio al tener relaciones con su cuñada, ¿no? Y cuando Juan el Bautista le reprocha esto, denuncia este pecado y dice que también otras injusticias es que manda encarcelar a Juan el Bautista para después mandarlo decapitar, ¿no? Felipe, el tetrarca de Itumea y de Tracónite, también es hijo de Herodes el Grande, ¿no? Y de Mariamna II, quien va a participar en un complot contra su esposo, ¿no? Contra Herodes el Grande. Mariamna II, madre de Felipe, esposa de Herodes el Grande, va a tratar de armar un complot para asesinar a Herodes el Grande. Cuando uno lee la vida de Herodes el Grande, él se casó con Mariamna I, ¿no? Cuyos hijos trataron de traicionar a Herodes, al padre, a Herodes el Grande, y entonces él los manda a matar y manda a matar a la esposa, ¿no? Así de terrible era. Herodes el Grande tenía mucho miedo a ser derrocado en el trono y mandaba matar a cualquiera que pudiese levantarse en contra de él. Por eso cuando escucha la noticia de los magos de Oriente de que ha nacido el rey de los judíos, ok, pues para no errarle, de 2 años para abajo, de 2 años a recién nacidos, a todos me los decapitan, ¿no? De Lisanias no tenemos muchos datos realmente, ¿no? Solamente que es tetrarca, de la región de Abilene o Abilinia,
Y bueno, qué decir de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. Todavía Anás, fungiendo como sumo sacerdote en la época en la que Juan el Bautista comienza su ministerio. Después se quedará solamente Caifás, ¿no? Los conocemos muy bien porque son los opositores de Jesús y también participan de los juicios. Pilato participa por parte del juicio gentil. Anás y Caifás participan como parte del juicio judío, ¿no? De hecho, Anás es depuesto por los romanos como sumo sacerdote, le piden dejar el cargo, pero va a entrar en su lugar su yerno Caifás, y pues Caifás es un títere de Anás, ¿no? Entonces realmente va a seguir teniendo mucha influencia y mucho poder Anás. Y bueno, Lucas nos narra el mensaje de Juan el Bautista y nos dice que era un bautismo de arrepentimiento, donde lo que Juan buscaba era la transformación interna, ¿no? También detecta la sofisticación de los fariseos, y entonces él empieza a hablar acerca de un cambio del interior al exterior, ¿no? Es considerado el último profeta del Antiguo Testamento, aunque su vida aparece narrada en el Nuevo Testamento. Es prácticamente el último profeta que nos habla del Mesías que llega, ¿no? Su audiencia se concentraba más en lo político que en lo espiritual, ¿no? Entonces era difícil entender el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, cuando en mi corazón yo tengo un interés más por colocarme dentro de las filas del Imperio Romano o derrocar al Imperio Romano, ¿no? Entonces Juan clamaba contra todas las injusticias que se daban en la política, en lo social, etcétera, y les exhortaba a todos a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos dos ejemplos, por ejemplo, disculpen, tenemos dos ejemplos, y así por ejemplo, disculpen la redundancia. Tenemos dos ejemplos de este mensaje, de la esencia de este mensaje, donde se acercan unos publicanos, que son aquellos que cobran impuestos, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿qué demandas? ¿Qué tenemos que hacer? Y él les dice, ok, no exijan más del ordenado, ¿no? Su trabajo es cobrar impuesto, entonces no cobren más impuesto del que realmente la persona tiene que pagar, porque esa era la fama de los publicanos, que eran extorsionadores, que cobraban más de lo que una persona debía, ¿no? Por eso es que no eran queridos por los judíos. Y cuando se acercan los soldados romanos, les pide que no extorsionen ni calumnien, ¿no? Entonces ahí nos deja ver un poquito la esencia del mensaje de Juan el Bautista, de mostrar un verdadero arrepentimiento en el corazón y no abusar por los otros o por los demás, ¿no? Entonces es así que muchos comienzan a preguntarse si Juan el Bautista era el Mesías, a lo que él responde que no es el Mesías. Dice, de hecho, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Y entonces empieza a explicar la diferencia entre su ministerio y el ministerio del Mesías que ha de venir, ¿no? Dice, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene el que les va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Dice, él tiene, en algunas versiones dice el rastrillo en su mano, en otras dice el aventador, ¿no? Que era una herramienta que se usaba en la cosecha de trigo para precisamente azotar el trigo y separar el grano de trigo de la paja, de la hoja, etcétera, ¿no? Entonces dice, el Mesías, él va a ser el que traiga el rastrillo y el que se va a encargar propiamente de separar a los verdaderos de los falsos, al trigo de la paja, para entonces emitir un juicio, ¿no? En especial contra la paja. Le repito, él va a denunciar el pecado de Herodes Antipas, ¿no? De meterse con la esposa de su hermano Felipe, con Herodías, y también va a acusar y va a denunciar el pecado de Herodes Antipas con otras muchas tantas injusticias que realizó. Y entonces Herodes le encarcela y le manda a decapitar. Lucas no nos habla de la decapitación. Quien realmente lo hace es Mateo en su evangelio. Y bueno, es así entonces que Juan lleva a cabo su ministerio mayormente en el Jordán.
Y la práctica del bautismo es una práctica antigua, no la trajo Juan consigo, pero tenía una práctica de un significado diferente. Los judíos iban a bautizarse a las aguas, ¿no? Como una manera de mostrar su identidad. Yo me identifico con el pueblo judío, por lo tanto me circuncido, por lo tanto me bautizo en agua, ¿no? Lo que Juan está haciendo es, a ver, rompan este estatus o esta práctica por el mero estatus, ¿no? Rompan esta práctica de meterse al agua simplemente para defender un estatus y quebranten más su corazón con el arrepentimiento, ¿no? Entonces las personas ahora que quisieran bautizarse tenían que identificar su pecado y cambiar. Cuando se presenta Jesús, pues obviamente no tiene lógica porque Jesús no tiene pecado ni tiene motivo para arrepentirse. De ahí que Juan le dice, yo soy quien debiera de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No, ¿por qué? Porque Juan reconoce que es Jesús quien realmente le tiene que bautizar y entonces Jesús da una contestación muy interesante, ¿no? Es importante que cumplamos con toda justicia del Padre, ¿no? Es decir, Jesús busca el bautismo de Juan para cumplir con toda la exigencia de Dios y que después no hubiese pretexto alguno sobre la vida de Jesús de alguna falta, es decir, vemos un Jesús irreprochable, ¿no? Jesús no debía morir por nuestros pecados y sin embargo él cumple la exigencia de la cruz, ¿no? Es una manera análoga de ver este pasaje. Jesús no tenía por qué haberse bautizado, porque él no tenía pecado ni tenía motivos para arrepentirse. Y sin embargo lo hace para cumplir la exigencia de Dios, ¿no? Bueno, Jesús tampoco tenía que ir a la cruz, teníamos que ir nosotros. Y sin embargo, Jesús va a la cruz, ¿no? Para cumplir con toda exigencia. Entonces, el bautismo de Jesús es un testimonio del reconocimiento que Dios da por su Hijo. Porque resulta que después de años de silencio, un profeta, Juan el Bautista, empieza a anunciar la llegada del Mesías y de repente Jesús se presenta para bautizarse y una voz desde los cielos habla diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi contentamiento o toda mi complacencia, ¿no? Y mi hermano, mi hermana, no puede haber reino sin rey. Y entonces comienza el mensaje, el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué? Porque ha llegado el rey. Entonces no había conflicto entre el mensaje de Juan y el de Jesús. Juan predicaba, el reino de los cielos está por acercarse o está cercano, ¿no? Con Jesús viene el mensaje, el reino de los cielos, del que les hablaba Juan, ha llegado. Bien, para terminar nuestra sesión, para reflexionar, ¿usted está creciendo también en gracia, sabiduría para con Dios y para con los demás? Digo, si me está viendo algún joven, pues está creciendo también físicamente, pero estamos creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los demás. Estamos permitiendo el crecimiento de otros, en especial de los que tenemos a nuestro cuidado en nuestro hogar. ¿Qué tanto contribuye usted en su hogar para la preparación de futuros discípulos cristianos, por ejemplo, en sus hijos? ¿Es usted responsable de su vida espiritual ante la verdad de Jesús como Mesías y que viene pronto? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco muchísimo, en verdad le agradezco mucho que me haya acompañado ya en esta quinta sesión del Evangelio de Lucas. Yo le pido que esté usted haciendo la lectura de este Evangelio, que lo enriquezca, que lo complemente con la lectura, sobre todo de los otros Evangelios sinópticos, el caso de Mateo, el caso de Marcos. Creo que Lucas se lleva mejor con Mateo, en el sentido de que tienen más temas en común. Marcos, por ejemplo, no nos narra absolutamente nada del nacimiento ni de la infancia de Jesús. Marcos arranca inmediatamente desde el inicio de su ministerio. Pero bueno, podremos encontrar ahí datos interesantes que complementen el uno hacia el otro, ¿no?
haré una breve oración y con esto daremos por terminada nuestra quinta sesión. Vamos a ver. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque eres bueno, gracias por la oportunidad, como siempre, de abrir tu palabra, de leer estas buenas nuevas, este evangelio. Tú has traído bendición a nuestras vidas. Te damos muchas gracias, te pedimos que atesores todas estas verdades en nuestro corazón y que nos permitas responder como es digno. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, muchas gracias. Dios le bendice.